Buenas noches a todos, gracias por su asistencia. Les damos la bienvenida a nuestro espacio académico de la Clínica del Country y Clínica La Colina. Hoy, dando continuidad a la transmisión de Enfocados, tenemos nuestra segunda sesión del tema Uso racional de antifúngicos en el paciente críticamente enfermo. Dando inicio, le doy la bienvenida a la doctora Carolina Guarín, jefe de Medicina Crítica y Trasplante Renal de nuestra institución, seguida de nuestros conferencistas invitados, el día de hoy la doctora Alejandra Hurtado y el doctor Eduard Castañeda, especialistas en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, y el doctor Jason Arias, especialista en infectología, quien hoy nos acompañará a los ponentes durante el conversatorio. Sin más preámbulo, le doy la palabra a la doctora Carolina Guarín. Doctora, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, Caro, por la introducción. Quiero darles las disculpas del doctor López, que en estos momentos iba a ingresar, pero tuvo que entrar a una reunión de urgencia. Les manda muchas saludes. Nuevamente, desde la Jefatura de Cuidado Intensivo, desde la gerencia, desde la dirección médica, muy felices de tener estos espacios académicos en donde alineamos a todo el equipo de la unidad de cuidado intensivo y a todos los equipos que nos aportan todo su conocimiento para que nuestros pacientes salgan de la mejor manera en las UCIs. Estamos muy contentos de seguir trabajando cogidos de la mano todos y alineados a la misión y la visión de la organización. Así que yo creo que no doy más palabras, sino solo agradecimientos al doctor Edward Castañeda, a la doctora Mayra Alejandra Hurtado, al doctor Gerson Arias y a todos ustedes por estar acá con nosotros. Vamos a dar inicio. Es importantísimo que todos estemos haciendo lo mismo y que entendamos la importancia de los antifúngicos en el paciente crítico. Así que, doctora Alejandra, estamos aquí para escucharla. Muchas gracias por todo lo que hacen y el esfuerzo que hacen para enseñarnos. Un abrazo. Bueno, buenas noches. Vamos a continuar con la segunda parte del conversatorio que hemos iniciado con el doctor Eduard Castañeda acerca del uso racional de antifúngicos en la unidad de cuidado intensivo, sobre todo en los pacientes con candidemia o candidiasis invasiva. Entonces quedamos en la parte del manejo. Entonces voy a hacer una breve introducción en cuanto a los antifúngicos, que la mayoría de nosotros pues está relacionado con, pues estamos relacionados con estos medicamentos. Por si, bueno, antes que nada quería como hacer un breve resumen por lo que cortamos en dos partes. Habíamos hablado con el doctor Eduard Castañeda, pues que en los últimos 10 años ha cambiado mucho el manejo de estos agentes, ya que pues la epidemiología en primer lugar ha cambiado, se han aumentado los casos, casi un 50% de infecciones asociadas pues a hongos o a cándida más que todo, y sobre todo a especies, digamos que han aumentado la infección por especies no álbicas, que en particular pues han surgido más resistencias frente a las que veíamos hace más de 10 años, ¿no? Entonces hemos encontrado que en los últimos 10 años hay un aumento en el aislamiento de Candida glabrata, multiresistente, y Candida auris, como lo había explicado el doctor Eduard Castañeda, y pues eso también nos enfrentamos a ese nuevo reto en cuanto al manejo antifúngico en estos pacientes. Y pues importante lo que vamos a hablar en esta charla es acerca pues de estas nuevas resistencias que estamos viendo, del manejo tanto profiláctico, terapéutico, empírico, de estos pacientes críticamente enfermos, tanto inmunocompetentes como inmunosuprimidos, y pues además de eso, tratar de llegar como a un acuerdo en común cuál va a ser nuestro antifúngico o ideal o más apropiado en este tipo de pacientes. Entonces, sin dar más preámbulo, como les estaba contando, vamos a empezar una descripción general de los antifúngicos. Aquí pues los clasifiqué por su mecanismo de acción, sobre todo los que más conocemos, en este caso los polienos, como la anfotericina B, pues es su mecanismo de acción. Se conocía que era por medio de formación de unos iones a través de la membrana que iba a despolarizarla, iba a aumentar la permeabilidad de la membrana y iba a lograr que hubiera muerte celular a través de esto, pero pues también se ha visto que va muy de la mano con
asociado pues a unos complejos con el ergosterol frente a unos agregados extramembranosos que van a extraer el ergosterol de las bicapas lipídicas de la membrana del hongo, y esto va a resultar en una muerte celular. Por otro lado, pues los triazoles, como la mayoría que utilizamos fluconazol, voriconazol en su mayoría, estos van a estar más que todo inhibiendo lo que es el citocromo P450 fúngico, que va a ocasionar que haya una desmetilización en el esterol C14, y eso va a resultar en una disminución de la síntesis como tal del ergosterol, y pues lo que va a llevar como tal a una inhibición de la formación de la membrana, pues también digamos que actúan a nivel de la membrana. Mientras que las equinocandinas, como la caspofungina, estos ya son, o se les llama como tal, fungicidas, porque van a actuar directamente en la síntesis del principal componente de la pared celular del hongo, que es pues el beta 1,3, el 1,3 beta-glucano, por medio de la inhibición de la enzima que hace la enzima sintasa, que es la beta 1,3 glucano sintasa, que hace que se forme que se sintetice como tal, y pueda, pues, va a hacer que se inestabilice como tal, haya una estabilidad osmótica en la precelular y pues haya muerte celular secundaria. Y por otro lado, pues, hablar un poco acerca, pues, digamos, en cuanto a los azoles, vamos a encontrar que va a haber una mayor biodisponibilidad, por eso, pues, lo podemos encontrar de forma oral, que tiene una adecuada disponibilidad. La anfotericina B, pues, no, tiene un mayor, digamos que un cubrimiento, un amplio espectro frente a la mayoría de las cándidas, mientras que encontramos que los azoles sí tienen hay una resistencia intrínseca del Crusade, por lo menos de la Candida Crusade, y la Glabrata, que hemos visto que han aumentado las resistencias a fluconazol pues, en los últimos años, mientras que las equinocandinas pues, también tienen un amplio espectro frente a las cándidas, menos o en menor medida contra la Guillermondi y la parapsilosis. La fotericina B, como les decía, sí, la mayoría de las cándidas y otros hongos, además de, pero el problema de la anfotericina B, como vamos a ver ahorita, serían pues, los eventos adversos como tal que se han presentado con ella, inicialmente con la anfotericina B deoxicolato, que lo que producía pues, un aumento en los eventos adversos en los pacientes. Más del 50 al 80% de los pacientes podían presentar eventos asociados a estas infusiones, sobre todo la insuficiencia renal, la falla renal en estos pacientes, y otros síntomas como gastrointestinales con las infusiones y lesiones hepáticas en menor medida, pero pues también esto disminuyó mucho con la incorporación de la anfotericina B, su forma lipídica o la liposomal. Aquí encontramos algunos eventos adversos pues asociados tanto a la forma liposomal, en menor medida la falla renal, como lo pueden ver ahí, la aniloxifungina en comparación con las otras equinocandinas tiene menos efectos adversos, sobre todo en esos pacientes con lesión hepática, digamos que es un poquito más recomendado en estos pacientes, mientras que los triazoles, sobre todo el fluconazol, sí puede producir una elevación de transaminasas, y hay unas combinaciones por medio del mecanismo de acción del PY450 con otros medicamentos que nosotros digamos que o tiene interacciones medicamentosas, y sobre todo en los pacientes de la UCI, sobre todo con pacientes con infusiones con midazolam, por ejemplo, pueden haber interacciones. Entonces, pues, como a recordar este rápido repaso de los antifúngicos y sus eventos pues, adversos importantes. Otra cosa importante es la penetración a los tejidos, pues, como sabemos, tanto anfotericina B como fluconazol tienen una adecuada penetración en cuanto al sistema nervioso central, a orina, a revestimiento, a lo que es todo el líquido intravítrea. Entonces, pues sí va a tener una mayor recomendación frente al uso con las equinocandinas, que no tienen esta disponibilidad pues, en estos tejidos. Algunas veces contraindicados, digamos, en pacientes con candidiasis urinaria, las equinocandinas, pues hay revisiones que hablan que sí pueden tener algo de efecto, pero pues en teoría no se eliminan por orina, entonces pues no es muy recomendado. Entonces ya cuanto a meternos al tratamiento como tal, vamos a hablar pues de dos pacientes, digamos que
que clasifiquen la UCI o los críticamente enfermos, cómo los podemos clasificar en inmunocompetentes y el paciente inmunosuprimido. En cuanto a las recomendaciones en tratamiento empírico, bueno, o sea, está un poquito cortado porque la primera parte, el doctor Eduardo había hablado de cómo podríamos llegar al diagnóstico de candidemia o candidiasis invasiva frente a los factores de riesgo con los pacientes, frente a diagnósticos biomoleculares. Y también a eso los cultivos, pues que en teoría son el gold estándar, pero pues 50 al 60% de cultivos no nos reportan, digamos, nos podrían salir, digamos que falsamente negativos, entonces pues no serían tan verídicos, o a veces simplemente tenemos colonización por cándida. Entonces digamos que recopilando toda la información que tenemos del doctor Eduard, cuando llegamos a un paciente en donde estamos sospechando, no tenemos un diagnóstico por cultivo, si no tenemos una candidemia o no tenemos una candidiasis pues, diagnosticada de forma invasiva en un cultivo invasivo, entonces ya empezamos a hablar del manejo empírico. El manejo empírico, entonces lo clasificamos en tanto el manejo en paciente inmunosuprimido y inmunocompetente. ¿Por qué? Por las recomendaciones y el nivel de evidencia que tenemos en estos pacientes. Entonces, los pacientes inmunosuprimidos, digamos que la evidencia es un poquito más fuerte porque los pacientes, en cuanto a su manejo empírico, porque pues son pacientes que han estado expuestos previamente, la mayoría pues, de las veces han estado expuestos a soles, sobre todo, o manejos antifúngicos, antibióticos de amplio espectro. Digamos que en esos pacientes hay muchos estudios en los que las recomendaciones son de inicio antifúngico ante la sospecha, en algunas recomendaciones como 7 días de neutropenia febril con antibióticos de amplio espectro y pacientes que no se han documentado, ¿sí? Estamos hablando del manejo empírico, esos pacientes pues tienen evidencia de inicio antifúngico y en este caso, ¿cuál? Pues las equinocandinas, por lo que hablaba de la previa, del aumento de otras cándidas no albicans en estos pacientes. Entonces, bueno, hay varios estudios que nos demuestran que anidulafungina pues tiene mayores beneficios, sobre todo por sus eventos adversos, hablando de la parte de la hepatotoxicidad, ¿no? En cuanto a las profilaxis, estamos hablando del empírico, ahora de la profilaxis, hay varios aquí, estos dos estudios hablan de pues el riesgo en los pacientes que presentan candidemia, que tienen una enfermedad neoplásica o maligna. Entonces, los pacientes tienen un aumento de la mortalidad, entonces más de un 50-60% de la mortalidad, por lo que pues es recomendado darles una profilaxis con fluconazol. Sobre todo hablan de los pacientes neutropónicos, neutrófilos menores de 500, pacientes post-trasplantados de páncreas e hígado, trasplantados de médula ósea y los pacientes hematológicos. Algunos otros pacientes, si no se incluyen en las recomendaciones, más adelante los vamos a hablar, pues que nos hace la ITSA, pues digamos que medio de todo. Y en este que de abajo de JAMA, el efecto de la caspofungina versus la profilaxis con fluconazol, pues realmente no es que en estos pacientes inmunosuprimidos eran pacientes hematológicos jóvenes hasta los 30 años. De las otras enfermedades de inmunosupresión vamos a hablar en otro pedazo. Frente a estos pacientes, eran más que todo pacientes hematológicos, no había como gran diferencia en cuanto al uso de fluconazol, en cuanto a profilaxis, solo en la toxicidad. Aquí en este que pueden ver publicado en JAMA, las toxicidades más comunes se dieron con fluconazol versus caspofungina, como la hipocalemia, la falla respiratoria y la elevación de transaminasas. Y sobre todo por las interacciones medicamentosas que les hablaba al principio del fluconazol con otros pues, medicamentos que los pacientes hematológicos, la mayoría, pues tienen bastantes medicamentos. Entonces, también por eso es como la recomendación en los pacientes inmunosuprimidos de inicio de equinocandinas como profilaxis. Vamos a hablar, pues, digamos que esta es como la parte como más central de la exposición, porque son los pacientes inmunocompetentes, o sea, la mayoría de pacientes que nosotros manejamos en la unidad de cuidado intensivo. Como les decía, pues, lo que hemos hablado con Eduardo Castañeda, los factores de riesgo de los pacientes. Hay muchos estudios que hablan de exposición previa a antibióticos de amplio espectro, cirugías abdominales, pacientes con choque. Sí, digamos que es una indicación importante. Manejo empírico, pacientes con un choque séptico que
hayan tenido manejo antibiótico de amplio espectro sin mejoría. Digamos que es una de las recomendaciones con más evidencia que podríamos encontrar en la literatura. Bueno, entonces aquí en cuanto a la evidencia, la profilaxis como tal en estos pacientes, arriba encontramos un artículo publicado en el 2015, pacientes ventilados en la UCI que estaban con apaches altos, demostró que el tratamiento antifúngico precoz, o sea, como la profilaxis en pacientes que tenían factores de riesgo, no fue, pues no he encontrado ninguna diferencia en cuanto a la supervivencia a los 30 días. Y eso fue lo que les dije. Y en estos dos estudios, en el primero, es un ensayo controlado, doble ciego, utilizaron a los pacientes que tenían riesgo como shock, el antibiótico, las cirugías. En esos pacientes utilizaron fluconazol para prevenir las infecciones por Candida. Ahí lo que podemos ver en el Kaplan-Meier, acá se los agrando un poquito, en el Kaplan-Meier podemos ver que pues sí hubo una disminución en cuanto a las infecciones probadas por, o sea, infección documentada como tal de fúngicas frente, el placebo frente al fluconazol, sí hubo una disminución obviamente de los pacientes que tenían fluconazol, sin embargo no demostró ninguna evidencia en cuanto a la mortalidad. Y en este otro estudio que tenemos acá, que es la prevención en la prevención antifúngica de la candidiasis en los pacientes inmunocompetentes. Es un metaanálisis que lo que hizo fue una revisión de 19 ensayos, 10 con fluconazol, otros 4 con ketoconazol, tenían uno con hidroconazol y 3 con micafungina y uno con caspofungina, en total 2.792 pacientes. Ningún ensayo de estos por individual demostraban alguna evidencia o sea, que hubiera una mejoría en cuanto a la supervivencia de los pacientes que utilizaron profilaxis versus los que no. A los 30 días, o sea, individualmente ninguno lo demostró. Y pues realmente fue un poquito difícil es un poquito difícil extrapolar esto que tenemos acá, porque muchos de estos ensayos tenían muchos sesgos de publicación. Aquí podemos ver en este funnel plot en cuanto el riesgo, pues como pueden ver, pues no es estadísticamente significativo. Y en este otro es para la infección, o sea, la evidencia de infección fúngica, pues sí hay como una disminución del riesgo en esos pacientes que recibieron tratamiento profiláctico que tenían factores de riesgo. Sin embargo, lo que les digo, pues realmente extrapolar esto, no hay evidencia suficiente que nos diga que sí se benefician esos pacientes con factores de riesgo en la UCI para inicio de profilaxis. Bueno, en cuanto, este es otro estudio que cogieron micafungina, los pacientes en UCI que encontraron que pues la final de estos pacientes no hubo ninguna diferencia. Fue un estudio multicéntrico que hicieron unas UCIs francesas, 19 UCIs, doble ciego, controlado, 260 pacientes que estaban críticos, no neutropénicos. En total a la final, el día 28, la supervivencia entre los dos grupos, que fueron muy equivalentes, digámoslo así, no hubo ninguna diferencia en cuanto a la supervivencia al día 28, a pesar de que los pacientes en los dos grupos estaban con un SOFA mayor de 8 y pues en un grupo utilizaron micafungina a dosis de 100 miligramos día y en otro grupo por 14 días y en el otro grupo no. Realmente sin diferencia en ninguno de los resultados de ese estudio. Y como conclusión, ¿me están escuchando? Por acá me están diciendo que no tienen audio, perdón. ¿Aló? Sí, doctora, ¿la estamos escuchando? Bueno, la prevención la persona que me está escribiendo no es allá porque sí me están escuchando. Entonces, la prevención antifúngica, como tal, en conclusión, la prevención antifúngica en estos pacientes que no están
inmunocomprometidos, que están en choque, que puedan tener algunos factores de riesgo relacionados, realmente no hay reducción en la mortalidad y no es claro si se pudieron haber disminuido o no las tasas de infección fúngica secundaria. Así que, pues, realmente hay muchísimos artículos más de profilaxis en este paciente. Estamos hablando de profilaxis y manejo empírico. En conclusión, no encontramos evidencia que nos diga que tanto la profilaxis en paciente inmunocompetente y el manejo empírico, pues eso sí, ya digamos que es un poco más complejo cuando se nos acaban las alternativas y el paciente sigue con respuesta inflamatoria, aunque la evidencia tampoco demuestra que esto haya sido, digamos que haya mejorado las condiciones o la supervivencia pues, del paciente. Bueno, al final vamos a tener un conversatorio, voy a terminar un poco rápido esto. Bueno, ya como tal vamos a hablar, aquí me pasé un poquito, vamos a hablar del tratamiento, o sea, en esos pacientes que ya encontramos o ya documentamos una infección por cultivos, una candidemia o una candidiasis invasiva. Entonces, a consideración sobre todo en la candidemia, ¿no? Retireo de los invasivos. Hay varios artículos que nos hablan que las películas de biofilm, pues o sea, la formación de las películas de biofilm en esos catéteres y que la primera recomendación es el retirar el catéter. Cuando no se puede, pues el uso digamos que hay mayor evidencia en el uso de equinocandinas, sobre todo caspofungina, que actúa un poco mejor en estas zonas de biofilm. Pero sí, en ese artículo que está bajito de impacto, si se los puedo aumentar, hay impacto en la estrategia de tratamiento en los resultados de los pacientes con candidemia o otras formas de candidiasis invasiva. En este articulito sí nos hablan de que una de las cosas que vieron que mejoró en cuanto a la supervivencia fueron los pacientes que retiraron los catéteres cuando se sospechó que estuvieran asociados a la candidemia. Entonces, pues sí es importante el retiro de estos catéteres. Hablando ya como tal de cuál va a ser nuestro antifúngico de elección. Entonces, pues de primera línea, realmente la ITSA pues, nos recomienda equinocandinas, pero no hay evidencia que no se pueda iniciar una sol. Hay alguna evidencia sobre todo en los pacientes con choque, que se encuentran con choque séptico, por lo que les hablaba inicialmente, los pacientes, los fármacos, pues las equinocandinas son fungicidas, digamos, por el mecanismo de acción, pero realmente en la evidencia no es que haya diferencia entre caspofungina, fluconazol, frente que tengamos un cultivo con una sensibilidad, obviamente, a los azoles. Entonces, no habría diferencia de utilizar la caspofungina versus el fluconazol. A menos que esté en choque, yo no consideraría, pues, iniciar. Y si se inicia caspofungina, se puede hacer el descalonamiento de una forma rápida, 5 días de venosa, y cuando se tenga la sensibilidad, pues, se podría pasar a fluconazol. Cuando los pacientes vienen como yo les hablaba inicialmente, que los cruceí son intrínsecamente resistentes al fluconazol, en estos pacientes, cuando se hace el desclonamiento, pues sería prácticamente a lo que es voriconazol. Anfotericina B, los citocinas, lo que les digo, su espectroacción es muy bueno. El problema más que todo ha sido los eventos adversos pues, asociados. Entonces, estos digamos que los podríamos recomendar más para otras infecciones como el sistema nervioso central, endoftalmitis, endocarditis. Ahorita tenemos un módulo aparte de esto, infecciones por otro hongos. En cuanto a lo que les hablaba de la diferencia del uso de equinocandinas frente a los azoles, entonces en este primer lado tenemos una revisión sistemática en el manejo de los pacientes que se trataron con anfotericina B, es una revisión un poquito vieja, no había diferencia, compararon varios uso de tanto caspofungina, anfotericina B o voriconazol, no encontraba ninguna diferencia entre los tres. En cuanto a la estrategia antifúngica, este es un cohorte del 2015, 2016. Lo que hicieron fue coger 130 pacientes donde fue una corte prospectiva. Documentaron candidemia, en la 58% de ellos con albicans, el 7% con glabrata y 26% con parapsilosis. Hicieron una regresión Cox, encontraron que no había mortalidad, diferencias en la mortalidad. Hicieron 3 grupos de diferentes estrategias que utilizaron.
tanto fluconazol, equinocandinas, y los agruparon. En estos hicieron el análisis de regresión y se dieron cuenta que no, en ninguno de los tres grupos había diferencia en cuanto a la mortalidad a los 15 y a los 30 días, a pesar de cualquier inicio entre azol o equinocandina de haber iniciado, o sea, no encontraron ningún tipo de diferencia. Y en este Scientific Reports, vemos que es una revisión que hacen en los pacientes con candidemias, más una revisión de laboratorio, y lo que lo que hicieron fue mirar las resistencias de las cándidas que se aislaron en los hemocultivos. Y resulta que solo se encontró en la glauratra, demostraron la glauratra como tal fue la única que mostró un 97% de sensibilidad disminuida frente al fluconazol. De resto, pues teníamos sensibilidad al fluconazol, que era también lo que les hablaba inicialmente de la aparición de la glauratra pues, resistente ahora a los azoles. Frente a los costos, importantísimo, porque muchas veces, tanto en el manejo empírico, pues nos encontramos que no tenemos realmente, no tenemos, digamos que todas las bases para iniciar el manejo antifúngico. Eso es un estudio muy bonito que hicieron los doctores Mario Gómez y el doctor César Enciso, de casos y controles. Es una revisión de una base de datos como tal. Participó el doctor Eduardo Castañeda también. Lo que hicieron fue 40 meses de estancia en UCI, los pacientes hospitalizados en UCI, total 1.480 pacientes. De estos 580 pacientes, que eran 39% de estos, estaban en manejo antifúngico. En los resultados, ahí les muestro en la tablita, ustedes pueden ver el costo que se aumentó por el uso de los medicamentos antifúngicos y pues ellos hicieron como el debido estudio de los pacientes. El 80% de estos pacientes no tenían una indicación clara, o sea, no tenían aislamiento de un hongo como tal, o sí, no tenían ningún tipo de aislamiento y además de eso no tenían una indicación clara, como los factores que habíamos hablado anteriormente, para el inicio antifúngico. Y pues sí se incrementó hasta 46% en el costo mediano del día de la estancia en la UCI. Entonces, importante pues también hablarlo de los costos. Aquí como para resumir, para tener en consideración cuál sería nuestro antifúngico ideal, pues hay varios factores, ¿cierto? Entonces, como pueden ver acá, primero la estabilidad clínica, lo que les hablaba del choque séptico en cuanto a fungicida, fungistático, al inicio de la quinocándida. La exposición previa, pues solamente si nuestros pacientes han tenido exposición a soles, pues es un paciente que nosotros no vamos a iniciar el manejo empírico con azol. Obviamente, si no iniciaríamos con la quinocandina. También importante, pues sí tenía, bueno, la colonización de hongos, y la localización, bueno, nuestra flora como tal. Más adelante en el conversatorio con el doctor Arias nos va a mostrar más o menos nuestra flora, la unidad aquí de clínica contra y clínica colina. Entonces es muy importante también pues, la resistencia que tengamos o no a soles en la unidad. El sitio de infección, como les explicaba anteriormente, pacientes que tienen infecciones del sistema nervioso central, endostalmitis, endocarditis, pacientes pues no se van a definir pues, por la penetración como tal, no se van a beneficiar de un uso de equinocandina, y a valorar también la penetración renal por medio de la anfotericina B, que es mejor en el deoxicolato que la liposomal, ¿no? El uso de medicamentos en los triazoles, sobre todo el fluconazol, en combinación con medicamentos hepatotóxicos o otras drogas cardiotóxicas que utilizamos comúnmente en la UCI, la falla orgánica por los eventos adversos que hablábamos inicialmente, los pacientes con soporte también, el paciente en ECMO, los pacientes que se deben monitorizar también el medicamento como tal en sangre. Bueno, en cuanto ya a la duración de tratamiento, pues si el paciente pues, debe ser manejado por lo menos 2 semanas después de la depuración de la cantidad en los hemocultivos, a ver, los últimos hemocultivos sin el hongo, 2 semanas después, y además de eso con resolución de síntomas. Y Listo, señora.
se puede hacer descalonamiento, ahorita hablamos acerca de eso, y pues obviamente si son en otros tejidos invasivos, vaya a tener una mayor duración. Ejemplo, pacientes con candidemia persistente, la infección metastásica como sistema nervioso central, como hueso, endocarditis, la infección articular, las infecciones protésicas. Y aquí hay un estudio bien, ¿dónde está? Acá. Este estudio pues, que me pareció interesante, usaron estrategias basadas en biomarcadores, estaban, digamos que, orientando por el laboratorio clínico, para ver si había alguna diferencia entre suspender el antifúngico entre el día 5 y 7 o llevarlo hasta el día 14. Entonces ellos lo que hicieron fue analizar 109 pacientes que tenían tratamiento típico empírico, ¿no? Estamos hablando de forma empírica, que lo que hicieron fue medirle biomarcadores, más o menos entre el primer día le midieron hasta y el día número 4. Entonces lo que hacían era medir niveles tanto de 1,3-beta-glucano, manano, de antimanano, y después de, hicieron pues la letalización completamente, cuando hicieron que el manano estaba positivo en aquí les puedo mostrar, ellos cogieron un valor de mayor de 125, cuando pues digamos que tenían niveles de tanto de manano, antimanano y el 1,3-beta-glucano. Cuando esos estaban positivos, pues se llevaban la decisión a que continuaran el tratamiento antifúngico hasta 14 días. Cuando estaban negativos, lo que hacían era suspender la terapia antifúngica. De estos pacientes que ellos, pues, que ellos revisaron, total 29 pacientes, no encontraron ninguna diferencia. Primero, bueno, es una población pequeña, ¿no? Pero pues no encontraron diferencias significativas en cuanto al porcentaje, pues, de los pacientes si volvían a presentar una infección invasiva por Candida. No encontraron diferencia en los días de ventilación mecánica, en la duración de estancia en la UCI, en los costos y en la mortalidad entre los dos grupos. No encontraron como tal de suspenderlo antes del día 7 y llevarlo hasta el día 14. Y el descalonamiento, sí, mucha evidencia que después de 5 o 7 días, si el paciente viene mejor, si el paciente no, si el aislamiento, pues no hay una resistencia, o sea, si tiene adecuada sensibilidad, pues que se puede continuar el manejo con fluconazol oral. Manejo oral. Bueno, ya vamos a hablar en otras situaciones especiales. Faltó algo en el inmunosupresivos. En los pacientes con VIH realmente no hay evidencia que se beneficien de la profilaxis con fluconazol para que quede claro. O sea, la evidencia no es fuerte en estos pacientes, es que todos los pacientes inmunosuprimidos como hematológicos, ¿no? Acá sobre otros casos especiales para avanzar con el tema, entonces infección por candida, pacientes son recomendaciones de la ITSA más que todo, entonces pacientes con candidiuria sintomática no se les va a dar tratamiento a menos de que requieran una manipulación urológica o que tenga una pielonefritis o alguna complicación de la misma. En los pacientes con candidiasis del sistema nervioso central, como ya lo habíamos visto antes, las recomendaciones con anfotericina B, liposomal, y además de eso, sí o no, pues digamos que recomiendan con o sin fluoxetina. Tampoco hay mucha diferencia. Y pues lo ideal es hacer el tratamiento hasta que no hayan síntomas ni signos en el líquido cefalorraquídeo de infección por pues, candida y que haya una resolución de los síntomas, ¿no? La endoftalmitis, pues ahí sí la dividen en dos, en la corioretinitis simvitritis y la econvitritis. La diferencia básica en esto es la inyección intravítrea que pueden hacer con anfotericina B, toxicolato, y la vitrectomía, pues que va a disminuir como tal la carga de organismos y va a permitir que se eliminen los abscesos fúngicos de una manera más rápida. Y en cuanto a la endocarditis por cándida, también anfotericina B, lo mismo con o sin fluoxetina. Los pacientes, pues, se recomienda posterior a mejoría pues, de los síntomas y de la candidemia, se puede continuar con el tratamiento también de forma
de forma oral, ¿no? Y pues obviamente tener consideraciones como esta, pues el reemplazo de la válvula, el tratamiento debe ser continuado por lo menos 6 meses después del reemplazo de esta cirugía, los pacientes que tengan pues endocarditis como tal de la válvula protésica, el manejo antifúngico es igual que la nativa y los pacientes que no se puedan como tal someter al reemplazo valvular, pues se recomienda un manejo más prolongado con fluconazol. Y en el embarazo, pues realmente con el embarazo difícil hay poca evidencia de los antifúngicos en el embarazo. Recomiendan pues, anfotericina B, no uso de azoles. Como les digo, no hay mucha evidencia. Aquí este artículo que les traigo, ay, de JAMA, también era así, de JAMA, sí, de JAMA, publicado en el 2016. Lo que hicieron fue coger, fue un estudio cohorte, que lo que hizo fue en Dinamarca, lo que hizo fue coger una corte como de 1 millón de embarazadas y en ellas miraron cuáles habían estado expuestas al fluconazol oral, a veces por candidiasis vaginal y eso estaban expuestas al fluconazol oral y se dieron cuenta que había una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al mayor aborto espontáneo asociado al uso de fluconazol oral. Entonces realmente pues sí se asocia al aumento pues, del aborto espontáneo en comparación a las mujeres que no fueron expuestas. No evidencian equinocandinas con la flucitocina. Difícil esas situaciones especiales. Y ahora le voy a abrir paso al doctor Arias. No sé si puedo usar el micrófono. Doctor Arias. Hola. Buenas noches. La dos. ¿Sí? ¿Ya me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor, ya le escuchamos. Ah, bueno, perfecto. Excelente exposición. Muy buena, muy completa. Bueno, la tablita se ve pequeñita. Dame un segundo. La miro con el celular también. Y miramos esa parte. Ahí la puede ver, doctor. Mejor. Déjame ver, si no como tú me la enviaste también, pues de pronto la puedo ampliar acá. Ah, no, está perfecto, está perfecto. Listo. Entonces, bueno, después de esa explicación tan completa en cuanto a la utilidad de los diferentes antimicóticos y sobre todo, pues, saber en qué escenario se debe utilizar uno o el otro, preferir uno o el otro, pues tener en cuenta lo que dijo la doctora, que la fotericina B, por ejemplo, es un antifúngico pues de un muy amplio espectro, pero asimismo es un antifúngico bastante tóxico y si hablamos de las formas liposomales, pues extremadamente costosas, lamentablemente para nuestro país todavía. Y hay otros que pues digamos que son mejor tolerados y de menor costo, ¿sí? En el consumo del año 2022, esto ha estado en dosis diarias definidas, que es la forma como normalmente presentamos en cuanto al consumo intrahospitalario de los diferentes antibacterianos y también antimicóticos. Lo que podemos ver es que el uso de caspofungina es, digamos que ha sido en general como el más frecuentemente utilizado. Esto en unidad de cuidado intensivo, pues como lo decía la doctora, es bastante bueno, bastante útil, porque si bien no hay una diferencia cabeza a cabeza en cuanto a mortalidad entre caspofungina y fluconazol, por ejemplo, en pacientes críticos, todavía se sigue recomendando, ITSA, por ejemplo, recomienda de que uno prefiere utilizar equinocandinas por encima de los azoles y que seguramente el uso, como dijo la doctora, de azoles se puede hacer en nuestras unidades, por el tipo de cándidas que tenemos, hacer desescalonamiento a fluconazol oral. Recordemos que el fluconazol oral tiene la misma disponibilidad prácticamente que el endovenoso. En cuanto a resistencias, pues lo que vemos acá esta es la tablita de, déjame ver un momentico, esta. ¿Cuáles son? Ay, perdón, se te devolvió. Esta. Sí, la hemocultiva es porque es interesante para mirar cuáles son nuestras cándidas. Entonces, nosotros afortunadamente, y bueno, digamos que eso es lo que uno ve en otras instituciones de Bogotá, afortunadamente seguimos teniendo sobre todo cándidas en donde se puede utilizar equinocandinas
o muchas veces fluconazol. Miremos que tenemos Candida albicans en una serie pues, importante de pacientes, ¿sí? Donde fluconazol es la primera línea, y si estamos hablando de paciente crítico, caspofungina es eficaz, y en general, tanto Crusei como Glabrata, como Parapsilosis, son candidas que normalmente son sensibles a las equinocandinas, ¿sí? Nosotros afortunadamente no tenemos un problema de Candida auris, donde seguramente además de equinocandinas tendríamos que utilizar eventualmente anfotericinas. Entonces, nuestro perfil es bastante bueno, sobre todo porque predomina albicans, que pues es flora normal de nuestro tracto y que es fácilmente tratable en cuanto a la escogencia de medicamento. Y otras cándidas que de todas maneras con equinocandinas están muy bien cubiertas, pues Crusei, como dijo la doctora, en esa cándida no podemos utilizar azoles porque pues tienen resistencia natural, pero las demás eventualmente con resultado de antibiograma podríamos desescalonar a un azol como fluconazol. Y la otra gráfica que tienes, la otra gráfica que me has mostrado, bueno, esas son las cándidas. Y bueno, esa ya la explicamos. Y esta es del uso racional, del consumo. Entonces, digamos que nosotros, anfotericina B, pues en esta información, pues que es de las clínicas, no se utilizó sino solamente en enero liposomal. Eso es bueno, ¿no? Porque quiere decir que no tenemos problema con mucorales, con aspergillus, con altamente resistentes. Y, por ejemplo, cuando tenemos criptococosis, pues anfotericina B es la primera línea junto con flucitocina. Pero no tiene un consumo importante. De hecho, pues muchos meses no se consumió y eso es favorable en cuanto al uso racional y en cuanto a que no lo necesitamos utilizar. Anidulafungina, pues tiene un consumo bajo, en mayo se consumió. Como dijo la doctora, dentro de las equinocandinas, tanto caspo como anidulafungina son igualmente eficaces frente a la gran mayoría de especies de cándida que tenemos en las clínicas. La diferencia es que anidulafungina pues es un medicamento que tiene un perfil mucho más seguro en pacientes con insuficiencia hepática o con hepatitis, por ejemplo, isquémica y demás, que podemos llegar a tener nosotros en las UCIs. Y traconazol no consumimos, pues si traconazol, digamos, el escenario en UCI, pues no lo hay. Y es un medicamento complicado de utilizar, no tenemos formas endovenosas en Colombia. Voriconazol ha habido algo de uso y seguramente tuvimos que usarlo, como todos recordamos, durante los momentos más duros de la pandemia por la sospecha de la aspergilosis asociada a COVID-19. Entonces ahí tuvimos un aumento del consumo usual de voriconazol, y caspofungina es el antimicótico líder, lo cual está bien en cuanto a que sería la primera línea para el paciente crítico, y tener en cuenta lo que dijo la doctora, que no crítico, pues fluconazol es una alternativa, pero seguramente en UCI preferimos usar equinocandinas por la posibilidad de Crusei, por ejemplo, que la tenemos, pues podría ser la primera línea. Eso es básicamente lo que quería comentarles con estas gráficas que el doctor Garzón gentilmente nos facilitó del servicio. Le abro paso de pronto al doctor Eduardo Castañeda para finalizar ya con las recomendaciones. Muy buenas noches. Bueno, primero pues agradecerle al doctor Arias por la participación, a la doctora Alejandra pues por la muy excelente exposición. Digamos que el punto de partida de esta charla siempre fue eso, ¿no? Digamos, tenemos muchos espejos de uso irracional de antifúngicos. Quizá el escenario de la clínica del country se aproxima mucho al deber ser, al partir de nuestra flora, de nuestros patrones de resistencia, no ceñirnos a recomendaciones internacionales que quizá de pronto disponen de unos patrones de resistencia diferentes. Entonces, digamos que ese era el análisis que queríamos nosotros como aterrizar con el uso empírico de los antifúngicos. Eh, de pronto insistir un poco en el descalonamiento en la medida en que se pueda. Faltarían muchos más estudios de costo-efectividad. En la charla anterior decíamos que somos afortunados de tener un acompañamiento con infectología, y eso hace que, digamos que como que todos estemos alineados y sincronizados con esa gran preocupación. Y por supuesto el tema de costos, pues en un sistema de salud tan frágil, tampoco deja de ser menospreciado. Entonces, pues yo creo que pues para darle conclusión a
a las dos charlas, recordar que el abordaje diagnóstico es muy complicado, que el juicio clínico es fundamental, que los factores de riesgo definitivamente terminan siendo pues uno de los pilares fundamentales para la toma de decisiones del inicio del antifúngico en ese paciente que está en franco choque, que no mejora, que tiene una persistencia de respuesta inflamatoria sistémica, con todos estos factores de riesgo y que pues dan cabida a pensar en ya sea una candidiasis invasiva o una, pues una candidemia. Edward, Y pues, ahí quiero abrir hincapié un poquito, hacer énfasis en la parte que habíamos hablado del método diagnóstico. No siempre, y la evidencia lo dice, que los pacientes tengan aislamientos en cultivos, eh, digámoslo así, externos de la piel, cultivos, quiera decir que el paciente esté haciendo una infección por cándida, ¿no? Entonces eso también es muy importante, sobre todo porque nosotros utilizamos en muchas ocasiones KOH, ¿cierto? En diferentes puntos. Pues digamos que es como una orientación a saber si el paciente puede tener colonización o no por cándida. Pero pues en todos los estudios que se hicieron para el riesgo como tal, hacían era cultivos y además de eso que tenía que ser de la misma especie de cándida. Y en esos KOH pues no lo vamos como a determinar. Entonces también importante para tenerlo en cuenta de que pues no siempre si nos salen 3 KOH de 5 positivos, el paciente está infectado con una cándida, seguramente no, sino que cuando llegamos a ese punto de pedir KOHs es porque ya la sospecha clínica está. Entonces, seguramente es como que nos da como el empujón, pero sí es importante dejarlo claro que la colonización no quiere decir que el paciente requiera manejo como tal antifúngico por ese lado. Quería hacer como la aclaración y lo que estaba para completar la conclusión en cuanto estábamos hablando con el doctor Arias, hizo como pudieron ver los aislamientos que nosotros tenemos aquí en la clínica Country. Bueno, en Colina se dieron cuenta que la mayoría son albicas, ¿no? Entonces yo creería que ya no tienen problema. Nosotros sí tuvimos algunos aislamientos de cruce que tendríamos como el problema desde el inicio del fluconazol, pero digo yo, en esos pacientes que pueden que estén en la UCI, pero que no tengan factores de riesgo para resistencia a soles, que no están en choque, yo creo que no sería y vamos a manejar, o sea, vamos a iniciar un manejo empírico, pues el paciente podría iniciarse con fluconazol. No sé qué piensa el doctor Arias y el doctor Castañeda acerca de eso, pero me parece que es importante como dejarlo claro que no necesariamente requeriría una quinocandina, pues a menos de que esté en choque séptico, que el paciente sea inmunosuprimido, que haya recibido azules previos, pues eso obviamente sea a consideración. Pero pues no sé qué opina el doctor Arias y el doctor Castañeda para concluir. Doctor, doctora, yo estoy completamente de acuerdo con usted y ese es el deber ser, como dice el doctor también, del uso racional. O sea, fluconazol puede ser la primera opción en un número de pacientes no despreciable de cuidados intensivos. Sí, de acuerdo, doctor. pues mil gracias. Yo creo que, digamos que queríamos como con Alejandra, con la doctora Guarín y pues en las diferentes, digamos como los espacios que hemos tenido de discusión con el grupo de infectología, queríamos como uno, evaluar lo que estamos haciendo y evaluar lo que estamos haciendo me refiero no a infectología como tal, sino todo el equipo. Creo que estamos por buen camino. Creo que de alguna u otra manera nos hemos ido aproximando digamos, como a la toma de decisión del manejo empírico antifúngico de manera racional. Ojalá, digamos, que esas estadísticas se puedan compartir para que sea mucho más objetiva como esas decisiones. Y reitero, pues, el agradecimiento al grupo de infectología, al doctor Arias, al doctor Garzón. No sé, si quieran haber otras conclusiones, otras inquietudes, aprovechar estos minutos y si no, pues, finalizar la charla y agradecerle a todos, pues, por la atención prestada. No, creería que entonces ya para dar finalización y cumpliendo el tiempo que teníamos para el evento, a la doctora Alejandra Hurtado, al doctor Eduardo Castañeda y al doctor Gerson Arias, muchas gracias por su ponencia. En estas dos sesiones recopilaron una charla y un conversatorio muy interesante. Y a nuestros asistentes, gracias por conectarse a estos espacios académicos y los esperamos a una próxima transmisión de Enfocados el próximo miércoles 27 de julio. Para todos una muy buena noche. Muchísimas gracias.